La psicología a través del tiempo. Saludos a todos y bienvenidos a este podcast dedicado a examinar los hitos que han dado forma a esta fascinante disciplina. Soy Karen Echeverry y en la sesión de hoy exploraremos cronológicamente la historia de la psicología, abarcando desde sus fundamentos filosóficos hasta las innovaciones que están transformando el área en la actualidad. ¿Por qué debemos familiarizarnos con este trasfondo? Comprender nuestra historia nos permite valorar cómo la psicología influye en nuestra vida cotidiana, desde los procesos educativos hasta el bienestar mental. Comencemos. Unidad 1. Precursores de la psicología. El primer segmento nos transporta a la antigua Grecia, donde pensadores como Sócrates y Platón formularon preguntas esenciales. ¿Cuál es la naturaleza de la mente? ¿Hay alma? Platón en sus discusiones hacía referencia a un mundo de ideas innatas, casi prefigurando el concepto del inconsciente. Sin embargo, fue su seguidor Aristóteles quien avanzó más con su tratado de Ánima, indagando en procesos como la percepción y la memoria. ¿Sabías que Aristóteles fue pionero al sugerir que las emociones tienen un impacto en el cuerpo? Un precursor de la psiconeuroinmunología. Continuando rápidamente hacia el siglo XVII, René Descartes formuló su célebre «pienso, luego existo», estableciendo una distinción entre mente y cuerpo. Este dualismo sentó las bases para siglos de discusión. No obstante, el avance significativo llegó en 1879, cuando Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Wundt aplicaba métodos científicos como la introspección controlada para investigar la conciencia. Por lo tanto, es reconocido como el padre de la psicología científica. Además, es esencial mencionar a William James, el estadounidense pragmático que publicó Principios de Psicología en 1890. James se centró en cómo la mente se ajusta a los entornos, estableciendo los fundamentos del funcionalismo. La psicología actual sería irreconocible sin estos 5 gigantes: Platón, Aristóteles, Descartes, Wundt y James. Unidad 2. Psicología moderna. El siglo XX marcó la era de las principales corrientes psicológicas. En 1900, Sigmund Freud sorprendió al mundo con su concepto de inconsciente y el psicoanálisis. Para Freud, los sueños y los errores del lenguaje eran puertas al inconsciente. Aunque hoy en día algunas de sus teorías son objeto de debate, su repercusión en la cultura es indiscutible. ¿Quién no ha escuchado hablar sobre el complejo de Edipo o la interpretación de los sueños? Pero no todos apoyaban las teorías de Freud. John Watson en la década de 1920 afirmó: «Dejen de lado la mente, lo único que importa es el comportamiento observable». De esta manera se originó el conductismo, mediante experimentos como el realizado con el pequeño Albert, al que se le condicionó para desarrollar un temor hacia las ratas. Watson sostenía que podíamos modelar el comportamiento humano como si fuera arcilla, algo bastante controvertido, ¿verdad? Posteriormente apareció Jean Piaget, quien transformó de manera radical nuestra comprensión sobre el aprendizaje en la infancia. Piaget identificó que los niños atraviesan diferentes etapas cognitivas, como la etapa preoperacional, en la cual no comprenden que la cantidad permanece constante aunque la forma cambie. Intenten verter agua de un vaso alto a uno ancho delante de un niño de 4 años y observarán su asombro. En la década de los 50, Carl Rogers y Abraham Maslow lideraron la psicología humanista, enfocándose en la libertad y el potencial del ser humano. Rogers propuso la terapia centrada en el cliente, en la que el terapeuta escucha sin emitir juicios. Más adelante, en los años 60, Aaron Beck estableció la terapia cognitiva, evidenciando que nuestros pensamientos distorsionados influyen en nuestras emociones. Estas corrientes siguen vigentes en las terapias contemporáneas. Unidad 3. Desarrollos y tendencias futuras. ¿Cuál es el rumbo de la psicología? Actualmente se fusiona con la neurociencia. Métodos como el fMRI nos permiten observar el cerebro mientras tomamos decisiones. Por ejemplo, se ha comprobado que el lóbulo frontal se activa al resistir tentaciones, como no comer ese postre. La psicología positiva promovida por Martin Seligman investiga la felicidad y la resiliencia. ¿Sabían que la práctica diaria de la gratitud puede reconfigurar tu cerebro para fomentar un mayor optimismo? Y en el ámbito tecnológico, la IA ya se encuentra presente. Aplicaciones como Wobot utilizan chatbots para facilitar terapia cognitivo-conductual. En el futuro podríamos contar con psicólogos holográficos o tratamientos de realidad virtual para miedos específicos. También se estudia la influencia de la genética en los trastornos mentales.
¿Seremos capaces de prevenir la depresión con un análisis de ADN? Un campo emergente es la psicología intercultural, que investiga de qué manera la cultura influye en la mente. Por ejemplo, en sociedades colectivistas, el yo se asocia más al grupo que en los países occidentales. La psicología del futuro será tan variada como la humanidad misma. Hemos recorrido más de 2000 años de historia, desde los cuestionamientos de Sócrates hasta las aplicaciones de salud mental. La psicología ya no se limita al tratamiento de trastornos, nos ayuda a vivir de manera más plena, a comprender nuestras interacciones y hasta a diseñar ciudades más humanas. ¿Qué tema te interesaría investigar en futuros episodios? ¿La aplicación de la neurociencia en la vida cotidiana? ¿Los psicólogos más influyentes en América Latina? Por favor, comparte tus sugerencias en los comentarios. Agradezco que me acompañen en este viaje. Hasta la próxima. Recuerden, entender la mente es el primer paso para transformarla.